10 idiomas y lenguas que se perdieron con el tiempo y que desaparecieron sin dejar huella. Los idiomas son creaciones humanas, y como tal, tienen un ciclo de vida. Algunas lenguas muertas han dado lugar a otras y esa ha sido la forma en la que han sobrevivido. Otras desaparecieron sin dejar rastro, por lo que ni siquiera podemos saber con exactitud la forma en la que se pronunciaban. A continuación te mostramos 10 idiomas que se perdieron en el tiempo. 1. Lenguaje protoindoeuropeo: inglés, ruso, persa, bengalí, albano, y kurdo, y todos tienen sus raíces en el lenguaje protoindoeuropeo, PIE. Se trata de la protolengua, lengua madre hipotéticamente reconstruida, que habría dado origen a las lenguas indoeuropeas. El problema es que el PIE es tan antiguo que es anterior a la escritura, por lo que gran parte de nuestro conocimiento sobre su fonética y léxico se basan en conjeturas. Hay incluso 3 fonemas que todavía no sabemos cómo se pronuncian. Aún siendo terriblemente controvertido, el PIE sigue siendo un idioma tremendamente influyente, ya que es la herencia común de todas las lenguas indoeuropeas modernas. 2. Atio-ático: la naturaleza de este lenguaje es tan incierta que ni siquiera sabemos cómo lo llamaron sus hablantes. Nosotros lo llamamos Ati por la forma en que la Biblia se refiere a sus usuarios, y a que posiblemente sea un término de origen egipcio o asirio. El imperio hitita fue un estado de la antigüedad que dominó en Anatolia, la actual Turquía. Su lenguaje probablemente se perdió después de que se mezclaran con los indoeuropeos que invadieron Anatolia. Numerosos intentos para vincular las lenguas caucásicas con la lengua ati han fracasado, debido principalmente a la escasez de textos escritos. 3. Ibérico: los orígenes de la lengua hablada por los habitantes de la península ibérica, hoy en día España y Portugal, antes de que ésta fuera conquistada por los romanos, siguen sin estar demasiado claros. Algunas teorías las relacionan con las lenguas bereberes, otras al vasco y otros las celtíberas. Este idioma no se escribía usando un solo alfabeto, sino que se utilizaban 3 variantes de caligrafías derivadas de la fenicia. El alfabeto más difícil de descifrar corresponde a la variante proveniente del suroeste, también llamado tartésico, ya que se cree que fue el idioma utilizado en el reino de Tartesos mencionado por Heródoto. El idioma ibérico desapareció cuando Roma tomó posesión del país, pero se piensa que algunos nombres de lugares y palabras sueltas han podido sobrevivir en español moderno. 4. Etrusco. El último hablante fluido de la lengua etrusca fue Claudio César. Aunque se preocupó de compilar la historia de los etruscos, su trabajo se perdió en algún momento de la historia y desgraciadamente no podemos disfrutar de él a día de hoy. Fue un final triste pero adecuado para el idioma que había dominado el centro de Italia durante siglos en una feroz competencia con el latín. Resulta muy difícil reconstruir esta lengua dado su aislamiento y la escasez de textos que tenemos a nuestra disposición, los cuales solo recogen meras inscripciones. El texto más completo encontrado hasta la fecha corresponde a un par de libros de lino que fueron reutilizados para vendar a una momia. Lo que sí sabemos es que los etruscos desarrollaron su propio alfabeto basándose en el de los habitantes de la isla de Eubea. 5. Maipure. El maipure fue el idioma utilizado por una tribu de indígenas asentada en la cuenca del Amazonas, terrenos que hoy coincidirían con Venezuela. Este pueblo indígena fue exterminado por una tribu rival, pero su lengua sobrevivió gracias a los trabajos del gran naturalista alemán Alexander von Humboldt, quien se encargó de recoger las palabras de un nativo que conocía el lenguaje. Curiosamente, hubo un rumor que se extendió rápidamente que afirmaba que el lenguaje pudo conservarse gracias a los loros que fueron domesticados por los indígenas. 6. Arápano. Durante su apogeo, se estima que el lenguaje de la civilización del Valle del Indo, Oriente Medio, pudo ser hablado por más de 5 millones de personas. Esta sociedad sorprendentemente avanzada existió aproximadamente desde el 3300 AC hasta el 1300 AC. El idioma, así como la civilización del Valle del Indo, entraron en un período de decadencia sin explicación aparente, haciendo que su idioma desapareciera de la faz de la Tierra para siempre. 7. Meroítico. El idioma meroítico fue el lenguaje utilizado por la antigua civilización de Nubia, el actual Sudán. A pesar de que el alfabeto fue descifrado en 1911, parece ser imposible de traducir. Los intentos por relacionarla con algunas lenguas sudanesas modernas, principalmente de las familias afroasiáticas y nilo-sahariana, han sido bastante inútiles. 8. Eteocretense o minoico. El idioma eteocretense o minoico es un idioma no descifrado y muy probablemente sin ninguna relación con el griego, que era la lengua hablada por los minoicos y usada en la isla de Creta antes de la invasión de los ejércitos micénicos.
Dado que no se ha tenido éxito a la hora de descifrar el alfabeto y no se ha podido establecer ninguna relación con otras lenguas modernas, este lenguaje se ha convertido en un verdadero rompecabezas para los lingüistas y arqueólogos. 9. Dacio, la tierra de Gracia, que se corresponde con la actual Rumanía, fue la cuna de una cultura guerrera conquistada por los romanos durante la época del emperador Trajano en siglo I d.C. A pesar de que los romanos no erradicaron el idioma, el lenguaje quedó en el olvido después de que los dacios decidieran pasarse al latín. Aún así, algunos nombres de lugares y palabras parecen tener origen en el dacio. 10. Uno podrías pensar que conquistar la mayor parte de Eurasia, y lograr que el mismísimo imperio romano hincase la rodilla, procurándose el apodo azote de Dios, debería ser suficiente para hacer que la gente al menos intentase entender tu lenguaje. Por desgracia, los hunos no se molestaron en cuidar y guardar su idioma por escrito. Solo unas pocas palabras han logrado sobrevivir gracias a que unos pocos eruditos romanos se encargaron de recogerlas a tiempo. Las teorías más extendidas enlazan a los hunos con los nómadas Xiongnu, los cuales eran vecinos del grupo étnico chino de los Han. Al igual que los hunos, los Xiongnu probablemente también fueron analfabetos. Todo lo que sabemos de ellos es gracias a los registrados realizados por sus aterrorizados vecinos chinos. ¿Conocías alguna de estos idiomas olvidados? Compártelo con todos tus amigos. Yo soy Recondite Cat y te deseo un día espectacular.